Les pido el favor que ya empezamos a grabar. Les pido el favor que vamos a entrar y silenciar los micrófonos. Le pido a algún compañero que desde el chat esté informando que toda persona que ingrese no lo haga con el micrófono abierto ni lo haga con cámara. ¿Listo? Les pido mil encarecidamente para que no vaya a haber la interrupción con las personas que van a intervenir en el momento del día de hoy. Todavía nos sigue sorprendiendo la tecnología, entonces les pido que nos entiendan. Teníamos todo montado en la página principal, en la que habíamos trabajado el día domingo, y pues por alguna razón hoy no pudimos. Mis profes, colabórenme con los estudiantes que no ingresen con el micrófono, si me hacen el favor. Bien, entonces, pues justamente a raíz de que nos tocó trasladar la información de allá para acá, pues es el tiempo que hemos perdido. Entonces les pido mil excusas, pero pues la tecnología nos sigue presentando algunas malas pasadas, algunas jugarretas que pues hacen que digamos que no sea, no iniciemos a la hora que es o no desarrollemos las cuestiones en los tiempos precisos. Eso queríamos iniciarlo a las 7:30, pero pues entendimos que había varias personas que para esta tecnología son nuevas y por eso pues no lo pudieron desarrollar en su momento. ¿Listo? Les pido mil agradecidamente, pues veo que la cifra, veo 52 personas conectadas, de las cuales pues 63 estaban invitadas y pues están invitados todos, por supuesto, pero entendemos que se unieron 63 y 52 en estos momentos están conectadas. Bien, entonces, pues si les parece bien, pues entonces demos inicio a la presentación del día de hoy. Gratamente, pues el día domingo, pues tuvimos 10 personas enlazadas no más. Hoy, digamos, tuvimos 38 personas enlazadas y 10 personas participantes activamente. Hoy, pues entonces vemos que la cifra hay de 63 personas enlazadas y 52 participando activamente. Eso para nosotros es muy agradable, pues ver que esto se va maximizando, que han venido tomando importancia, pues especialmente nuestros estudiantes, porque realmente nosotros hacemos esto es por ellos, ¿no? Nos toca decir los agradecimientos de entrada y los daré nuevamente al final. Agradecemos al ingeniero Adrián, que desde la Universidad de Cartagena, obviamente desde su casa, pero como representante de la Universidad de Cartagena, está enlazado con nosotros y nos está colaborando en todo el desarrollo de la parte técnica. Lo mismo que a Nasir Campo, quien es estudiante de la Universidad de la universidad, Nasir, perdóname, tú eres de la Antonio Nariño, sí, perdón, ¿cómo se llama? Perdón, el lazo lingüe, que es nuestro editor en jefe, es la persona que nos colabora especialmente en la edición, y por eso oyeron que en la grabación del día domingo, pues muchas cosas que de pronto pudieron haberse manifestado y pudieron haberse dicho, pues quedaron mucho más decoradas y mucho mejor planteadas, ¿no? Porque pues fue el que nos colaboró con maximizar, reducir los picos de voz, sacar las partes donde se cayó la conversación, donde los compañeros de pronto se les cayó la llamada y así sucesivamente. Entonces, él es el que nos está colaborando a nosotros en esta presentación y pues muchos otros, ¿no? O sea, aquí me puedo dedicar y descantar pues hablando nuevamente, agradecer a la profe Andrea, que ya ahí la veo conectada, de parte de la Universidad San José, quien nos ha participado, ha sido partícipe en todos estos tipos de eventos. Ya creo que vamos para el tercero. Veo a José David Carabuche, que viene de parte de una institución educativa del sur, de allá de Soacha, y también entiendo que hay varios estudiantes de él vinculados. También, pues entonces estaba Miriam Campo, pues a través, Miriam, estás en Montería, ¿cierto? Tú estás en Montería. Te hemos convocado para que nos comentes y nos colabores en tus áreas de especialidad, ¿cierto? Y veo que hay varios compañeros también tuyos conectados, pues gratamente, pues acá desde la fría ciudad de Bogotá, como decimos en la costa, desde la nevera, estamos emitiendo desde el día viernes a las 8 de la noche. Bueno, y me puedo aquí extender, ¿no? Veo que acá está conectada también Clara, ¿cierto? Que le pedimos el favor para que nos narrara la situación en Cúcuta. Y pues entonces, si les parece, pues vamos a dar inicio a nuestros dos, digamos, vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy. Les pido el favor que, como se dan cuenta, tengo un poco todavía de resfriado. Afortunadamente, ya en 2 exámenes ha salido con que no tiene nada que ver con la virosis actual, tiene que ver con las virosis que nos da los docentes de dictar clase, entonces nos perdemos la voz y además de eso contraemos alguna serie de bacterias propias del aula de clase. Y pues entonces les pido que me excusen cuando de pronto se me vaya la voz o algo por el estilo. Digamos, haciendo estas salvedades de inicio, todo esto gracias a Dios, Nasir nos ayuda a
decantarlo, nos ayuda en la edición, entonces damos inicio así formalmente a nuestra presentación el día de hoy. Para efectos del día, de las experiencias que tuvimos el día domingo, les voy a pedir, yo no voy a hacer la presentación, la idea es que cuando alguno de ustedes vaya a asumir la palabra, primero la hagan la intervención por interno, o sea, que redacten, la piensen la idea, la manden, ¿correcto? Por escrito, se identifiquen, porque como se dan cuenta muchos de los enlaces no dice quiénes son los que están enlazados, simplemente aparece como aparece en Facebook Live o como aparece en el correo original y no aparece quién es la persona que está hablando. Entonces les pido el favor que nos diga una cuestión muy puntual. Mi nombre es Carlos, de la Universidad de San José, de la Universidad de Cartagena, de la FIT de Medellín, de la ETIC en Bogotá y así sucesivamente. ¿Cierto? Nos haga esto y me surge la siguiente inquietud y pregunta. Uno, para no interrumpirle la presentación a la persona que está hablando, y dos, para optimizar los tiempos, ¿no? En relación a eso, pues entonces, Daniel, que ya lo veo por ahí enlazado, no, Danielito, de una vez te pido excusas que varias personas se quejaron de por qué te corté así de feo el día domingo, entonces, pues tú sabes que con mucho cariño, mucho aprecio, la intención no era hacerlo tan extenso y tan largo, pero la intención es que todos tengamos el espacio de oportunidad de hablar. Algunas personas por interno me decían que como se quedaron esperando el turno, entonces por eso mandamos como las preguntas previas de lo que vamos a manejar y dos, vamos a desarrollar la temática dándole 5 o 6 minutos de participación a cada uno de los que van a intervenir. ¿Listo? Obviamente, pues el presentador tiene 10 minutos y las personas que preguntan, pues ojalá una pregunta de 2 o 3 minutos, muy puntual, muy concreta, y le damos paso a que la persona a quien se la ha formulado, pues entonces la conteste y pasamos al siguiente para que todos podamos intervenir. El día domingo teníamos 32 personas enlazadas y, pues, y nos fue muy bien. Hoy pues tenemos el doble, pues entonces nos va a ir mucho, mucho, mucho mejor. Entiendo que la temática es de interés y por esa razón pues hay tantas personas participando. ¿Listo? Entonces, mi profe Andrea se encuentra ya lista. Mi profe Andrea, ¿te encuentras lista? Listo, mi profe Andrea, te voy a pedir el favor que me colabores con la plataforma de chat y ¿cómo se llama? Especialmente cuando alguna persona se vincule por diferentes razones, porque se le cayó la llamada y más, recomendarle de que tenga la plataforma cerrada, que no ponga video y que no ponga el audio para no interrumpir a la persona. Colabórame especialmente con eso. El ingeniero Adrián y acá nuestro estudiante pues van a hacer las grabaciones respectivas para tener dos salas de edición distintas, que de tal forma que podamos entonces elegir cuál fue el que mejor grabado y cuál fue la mejor de las partes. Bien, mi señor Vianney se encuentra, perdóneme que no lo identifico dentro del marco de correos. ¿Sí se encuentra? ¿Sí me escuchas? Perdóname. ¿Sí me escuchas? Vianney, ¿sí me escuchas? Buenas noches a todos. Sí, profe, ahí lo escucho. Gracias. Bueno, listo. Entonces, como te lo habíamos dicho, pues vamos a comenzar contigo. Pues como acabas de escuchar las reglas, digamos, de presentación y demás, pues entonces yo no voy a tomar el atrevimiento de hacer la presentación de una vez, pero voy a hacer como una pequeña introducción. La intención por la cual tú estás vinculado acá es porque haces parte del sector industrial, del sector empresarial colombiano, y pues entonces propiamente los que están enlazados son administradores, contadores, ingenieros, y pues entonces de las temáticas que nos corresponde a nosotros tratar, no solamente nuestro sílabo, sino como el ejercicio de la academia llevado a la vida real, pues nos toca ver cómo efectivamente este tipo de situaciones o emergencias nacionales están afectando la producción en la industria, en el comercio, en las actividades diarias, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, pues extendimos la invitación porque no queríamos un academicista hablándonos de las teorías económicas, que de pronto son muy interesantes, pero que no reflejan de pronto la realidad del día a día, que es la que tú vives. En ese sentido, pues entonces nos interesa a nosotros saber tu punto de vista, ¿cierto? Pues las preguntas, como sabes, te las enviamos por interno y la intención era que, pues, digamos, que tuvieras el tiempo suficiente para pensarlas y exponerlas. Para los compañeros que por X o Y razón no las vieron o por X o Y razón no se acuerdan, pues entonces están en la parte de invitación del enlace, pero pues tenía que ver con cómo está tu empresa sobreviviendo a estos momentos de emergencia. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cómo están ejecutando? ¿Cómo están cumpliendo la orden presidencial y la orden de la alcaldía? ¿Sus trabajadores o su empresa se puede dar el mérito o puede esperar, reservar, digamos, las actividades y trabajos que tenían
para después de superada la crisis o después de superado los toques de quedas y demás medidas gubernamentales? Esa era, digamos, la pregunta puntual. ¿Qué vas a hacer, qué van a hacer ustedes con sus trabajadores? ¿Cuál es la proyección que tienen? ¿Cuál es el nivel, el tiempo que ustedes tienen? Creo que si esta crisis no se supera, tendrían que tomar decisiones más drásticas. Esas son las preguntas puntuales. Y por último, pues, digamos, cómo lo has vivido tú, ya no en tu entorno laboral, sino en tu entorno familiar. ¿Cómo has experimentado? Porque muchas veces nos olvidamos que el empresario es al mismo tiempo negociante y al mismo tiempo familia, también tiene hijos, también tiene padres, entonces solamente se le ve como en el ámbito profesional y no se le ve en el ámbito personal. Entonces, por eso esas tres preguntas son las que te invitamos a que nos socialice. Si alguien tiene una intervención, les pido el favor que apenas él termine de hablar, le hacemos el cuestionamiento. Listo, mi doctor Vianney. Bueno, buenas noches a todos. Básicamente, en respuesta a las preguntas planteadas, nosotros como microempresa, en este caso del sector de la construcción y la parte inmobiliaria, manejamos la sostenibilidad económica de la crisis mediante unos recursos que se estaban asignando para, pues no específicamente para este tipo de crisis, pero sí se tenía un ahorro para esta parte, para cubrir los empleados que se están manejando en obra y en el área administrativa. Pues afortunadamente nosotros personalmente tuvimos vacaciones al sector en la parte administrativa, entonces ahí pues no se vio tan afectado esa parte. Pero sí vimos una falencia muy importante a nivel del gobierno, que no tuvo muy en cuenta a la parte empresarial del país. Se desconectó. O sea, sí más a los trabajadores, pero no tanto a las empresas. Lo máximo que pues pudimos escuchar en noticias es como unos créditos que pueden adquirir, pero obviamente es un endeudamiento más para la empresa. Y si es una microempresa que está en crecimiento, pues no es tan recomendable el tema de los créditos. Básicamente eso fue como lo que vimos en falencia a nivel gubernamental, pero sí, la solución de nosotros como empresa, como lo decía, del gremio de la construcción y la parte inmobiliaria, y gracias a Dios pues contamos con un área contable muy ágil, mantiene unos ahorros, por decirlo así, que fueron utilizados para este tiempo. Esperamos que no se extienda mucho esta medida, porque pues tampoco hay un colchón tan grande en esa parte, ¿sí? Y también otra parte que pudimos manejar sabiamente fue los contratos que teníamos con técnicos de construcción, que son contratos de obra-labor. Estos contratos, pues gracias a Dios también una de las obras que ya estaba a punto de terminarse, está en un 98%, entonces se pudo hacer la liquidación de estas personas. Pero pues sí nos afectan las obras que se pararon, porque pues está el presupuesto, pero falta terminarlas, falta hacer la ejecución de las mismas. Bueno, esto básicamente pues a nivel laboral, las garantías pues ya las dijimos que nos sentimos que hubiera una garantía como importante por parte del gobierno, y ya a nivel de empresa, de familia en la casa, pues sí es un poco complejo el tema de convivencia. Al inicio nos costó un poco tener la parte laboral y la parte de vivienda en el mismo lugar, porque pues siempre hemos luchado de que sea diferente, de que uno sale a trabajar y llega a su casa y sea un entorno distinto. Pero acá pues nos ha tocado sortear las cosas, hacer horarios para el manejo laboral y horarios para el tema de casa también. Pues básicamente lo hemos manejado así. Gracias a Dios que ha sido el que pues nos ha guiado en este tiempo sabiamente para saber distinguir estas dos actividades y darle la prioridad en su momento a cada una. Básicamente es eso. No sé si hay alguna pregunta de los participantes al respecto. Gracias. Sí, me surge una inquietud, digamos, para mayor puntualidad. En el sector que tú representas, ¿se contempla a corto plazo lo que se tiende a llamar los despidos masivos, reducciones de personal, pues, aquellas estrategias, digamos, mal practicadas de Wall Street,
que entonces para optimizar ganancias, entonces dispongo del personal de pronto que nosotros tenemos a decir que es el más común, pero al mismo tiempo es el más necesitado, lo que son el personal de aseo, maestros de obra, de pronto personas que están vinculadas con el sector eléctrico y así sucesivamente, porque pues como es un manual técnico, es una persona que desarrolla una capacidad técnica que se asume que otras personas la pueden también desarrollar, pues digamos se vuelve prescindible para muchas empresas, especialmente en momentos de crisis como este. ¿Ustedes han contemplado eso? ¿Han contemplado o definitivamente lo tienen descartado? Obviamente entendiendo bajo una racionalidad del comportamiento de la crisis, que se tiene unas fechas programadas por el Estado, se espera que después de esas fechas se normalice la situación, pero digamos, suponiendo que no se diera, ¿ustedes han pensado en eso, en vacaciones colectivas, despidos masivos, declararse en bancarrota o algún tipo de estrategia legal que ustedes saben que se puede aplicar en tipo de casos como este? No, pues como le decía doctor, en nuestra empresa en particular, ahorita pues una de las obras más grandes que ya tenía, pues la culminó y otra que sí estábamos empezando, que se arrancó, se hizo un contrato de hora labor con una de las personas, pero en un capítulo específico. O sea, yo creo que gran clave del éxito también en nosotros, en nuestra empresa, ha sido eso, que vinculamos a las personas, a los trabajadores, especialmente los de la construcción, por contratos de obra labor, y la obra es muy específica, es hacer un piso, es hacer una pintura, es hacer un pañete, y apenas culmina la labor, culmina también el contrato con esta persona. Sí nos hubiera afectado bastante en el caso de que de pronto hubiéramos comenzado la actividad y no y hubiera surgido todo este inconveniente, pues hubiéramos tenido que cubrir todos los días que no se elaboró, hasta que se culminara la labor. Gracias a Dios pues no se nos presentó este caso, pero si hubiera sido así, si hubiera sido una pérdida económica bastante importante y pues no sé, más adelante sí habría que generar mecanismos de crédito, pues para poder solventar y cubrir estas áreas, porque pues principalmente uno de los pilares de nuestra empresa es el cumplimiento con los clientes. Entonces, independientemente de la situación que surgió, si nos hubiera tocado recurrir a estrategias de créditos o como lo que está ofreciendo el gobierno para esta temporada. Digamos una última intervención frente a este tema. Cuando el presidente de la República va a anunciar el decreto de emergencia, pues todos entendíamos que la situación iba a ser grave y entendíamos que se iban a tomar ciertas medidas porque el gobierno, más o menos desde mediados de enero, ya estaba anunciando que si la pandemia se podía extender hacia América y especialmente a Colombia, pues tocaba tomar ciertas medidas de choque. Sin embargo, lo que realmente pasó fue que en el momento en que él se presenta y determina que van a haber unas restricciones a la movilidad, restricciones al trabajo, restricciones en espacios públicos y privados y demás, pues la mayoría del sector empresarial, universitario, eh, y digamos a los diferentes sectores a nivel social, pues los cogió de sorpresa. Y pues ahí de pronto actividades que son fácilmente aplazables, de pronto un concierto, de pronto un partido, ¿cierto? Pero es difícil de pronto dejar de decirle a una persona, le instalo el acueducto o le pongo la luz, porque pues no puedo mandar el trabajador a que cumpla sus oficios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo los asumió ustedes? ¿Cómo recibieron ustedes el presidente dando la noticia casi en vivo, casi en el mismo instante en que está declarando el estado de emergencia o el estado de conmoción interior, por la cual entonces toma medidas excepcionales y casi que reduce en un 60-70% la movilidad de la población a nivel nacional en todas las diferentes esferas de producción? Bueno, sí fue bastante impactante esa decisión por la parte del presidente, porque de pronto en el caso de nosotros, como lo reitero, nos movemos mucho en el tema de la construcción, es imposible que pues, se pueda hacer teletrabajo o trabajo desde casa en este sentido. Entonces sí, la afectación es grande, por lo menos con la obra que tenemos abierta, nos tocó generar un sí al contrato, reenviar una programación, reajustar los tiempos, y pues gracias a Dios, como lo digo, no teníamos gente toda contratada para los siguientes capítulos de obra, pero pues sí
sí nos impactó mucho porque pues nos frenó totalmente en ese sentido. A nivel inmobiliario también atendemos postventas y precisamente en estos días vivimos como esa marginación que generó el gobierno para ese sector como tal, pues para todos, pero en este caso mucho más porque por lo menos un cliente que se le había hecho un trabajo hidráulico y no quedó funcionando la lavadora. Entonces se quedó sin poder cómo lavar su ropa. Y no podemos, o sea, llamamos al proveedor, pero igual él no se puede mover, no puede hacer ninguna diligencia, no pueden hacer nada. Entonces, esa medida sí fue bastante drástica en ese sentido, ya que cohibe realmente en un 100% la falencia que se presente. O sea, si es del agua, si es de la luz, si es algo de la infraestructura del inmueble como tal, lo cohibe totalmente a las personas de vivir de disfrutar este servicio. Y a nosotros nos deja impotentes porque no podemos hacer ningún movimiento en ese sentido. Entonces, la afectación en ese sentido sí es bastante importante, porque pues en Colombia yo creo que a nivel nacional todos los días se presentan reparaciones locativas, arreglos dentro de la vivienda que requieren de alguien especializado o alguien que tenga conocimiento de esa área. Entonces, sí nos afectó bastante en ese sentido. Bien, mi doctor, una última pregunta que me están haciendo por interno. Si te parece bien, Diego, Diego Murcia, si te parece bien la pregunta que me estás formulando internamente, formúlasela al doctor para darle solución. Ok, profa, buenas noches a todos. Lo que pasa, hace como 4 meses creé una empresa, un call center de ventas. A mí también me impactó bastante porque pues mi empresa es nueva, es pequeña. Tengo en mis empleados tres señoras ya de edad, vendedoras. Ellas ganaban su sueldo mediante lo que vendían, como por comisiones. Lo que le comentaba el profesor era que no es por maldad no dejarles un sueldo fijo, sino que por el crecimiento o por lo joven que es la empresa, pues era el momento de dar esos sueldos. En este momento, pues obviamente por teletrabajo no se podía trabajar, no tenemos esa capacidad, pero en mi caso las empleadas se quedaron prácticamente vacías, o sea, sin de dónde coger algo para llevar a sus casas y como decía el ingeniero que estaba hablando ahorita, es muy difícil endeudarse en estos momentos ya que la empresa es nueva. Entonces, lo único que pude hacer fue con unos ahorros comprarles como un mercado a cada una de las empleadas. No soluciona esta cuarentena, pero sí es como un pequeño colchón que se les da a ellas. No sé cómo colaborarles a ellas, no sé qué hacer en mi caso porque ese también era mi sustento y mejor dicho, no sé qué hacer en este caso. Muchas gracias. Al estar en el suelo, mi doctor Vianney. Mi doctor Vianney. Sí, ya aquí estoy, profe. Bueno, qué pena contigo. Entonces, digamos que siguiendo la intervención, quien acaba de hablar es un estudiante de la Universidad Instituto Técnico, perdón, Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, mejor conocido como ETI, quien formula esa inquietud, porque él también tiene una microempresa, tiene unos trabajadores, creo muy parecido a su merced, y entendíamos que en su caso el Estado lo que les dijo fue, vamos a otorgarles unos créditos, ¿sí? Como si fuera que la empresa estuviera solicitando el crédito o estuviera en bancarrota o estuviera un problema de déficit y entonces necesitara salir a flote y no por fruto de la crisis, en la empresa entra en situación económica especial, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, en ese panorama, él decía, no nos resulta viable pedir los créditos porque sabemos que después nos toca pagar. Y los bancos después no van a entender que pedimos el crédito por razones de la crisis, sino que nos va a aplicar todo lo que es el interés comercial, bancario y demás, ¿cierto? En el caso puntual, les decía, pues yo no puedo no puedo sustentar a estas personas porque la empresa era nueva, ¿cierto? Y no tenemos el colchón que su empresa manifiesta.
Pero la pregunta para nosotros todos es si el empresariado colombiano, al rechazar los créditos o al no tomarse los créditos, ¿cierto? No está condenándose o condenando a la posible quiebra de la empresa, ¿sí? Esa sería la pregunta para nosotros. Antes de entrar con los administrativistas y antes de entrar con los economistas que me están pidiendo palabra por interno, me interesa en el caso de su merced, para ya dar finalizado a su presentación, en el caso suyo, supóngase que usted adquiere el crédito, ¿qué problemas le traería a futuro? El no asumirlos no le pondría en un estado de bancarrota, asumirlos no es una redención para sus trabajadores y para ustedes mismos. Esa es la pregunta del panel. ¿Mi doctor viene? ¿Mi doctor viene y me escucha? ¿Aló, me escuchan? Sí, ahora sí ¿Me te estamos escuchan? escuchando. Ahora sí te estamos escuchando. Es que no sé, se nos había caído la llamada. Sí. Entonces, ahora sí. Mi doctor Vianney, la pregunta es si su empresa no se está sometiendo a una posible quiebra por no aceptarle los créditos al Estado, o qué problemas le traería en su compañía el aceptarlos. Esa es la pregunta, digamos, en corto y preciso, para ya de pronto terminar tu presentación, porque los economistas administrativistas me están también pidiendo la palabra. Sí, señor. Bueno, sí, claro, totalmente. La empresa se vería afrontada o obligada más bien a asumir unos créditos que sí podrían generar una bancarrota más adelante. Sí, lamentablemente el gobierno, como les decía al comienzo de la presentación, sí no tuvo muy en cuenta la parte empresarial del país en ese sentido, ya que ya que un crédito, pues la verdad no es que solucione a largo plazo, sino es algo que es a corto plazo y a un punto definitivo de la empresa, un punto muy definido de la empresa. Entonces no es recomendable, sí, la verdad no lo vería tan recomendable el tema de los créditos y pues sí vería más, solicitaría más al gobierno de pronto que generar unos auxilios, puede que no sea directamente para la empresa, pero sí para los trabajadores de la empresa, para que puedan solventar este tiempo y también nos ayuden a nosotros en ese sentido de lo que nosotros tenemos que pagarles a ellos. Bueno, mi doctor Vianney, hombre, un gusto tenerlo, pues esperamos que nos acompañes en el resto de la presentación. Vamos a dar paso a la Universidad Remington. Mi profe me ha estado exigiendo y pidiendo por interno, mi profe Manuel, que le ceda la palabra porque quiere intervenir. Entonces, mi profe Manuel, pues quedas con las mismas 3 preguntas que hemos estado manejando, que ya desde el sector empresarial, nuestro doctor Vianney nos ha contestado, y nos agradaría saberlo desde el punto de vista administrativo, ya desde el punto de vista académico, la viabilidad de las 3 inquietudes. Muy buenas noches para todos. Sí, aparte de representar a la Universidad Remington, yo soy administrador de empresas y también pues este tema, aparte de ser un tema de carácter, de tema de salud, también es un tema económico. Y pues tenemos que mirar la situación que estamos atravesando. Las preguntas puntuales que ustedes nos hacen es sobre el plan de acción que se debe tener frente a los despidos o no despidos de los trabajadores. Podemos ver que el sector económico en Colombia, pues vemos que la parte de empleo formal es muy poca. Si tenemos contratos con empleo formal, podemos mirar la posibilidad que hay en esos contratos de finalización de contratos, eh, enviar a los trabajadores a vacaciones, qué sé yo. Todo amparado por la ley 100 pues, que se está manejando. Se debe, pues se supondría que en nuestro sistema económico deberían las empresas tener un colchón, como lo estaban diciendo,
para pues tratar estos temas. Desafortunadamente, digamos que el 70% de los empleados en Colombia estamos o están en la parte informal, donde no hay un contrato, donde se contrata obra labor, y pues con esos vacíos de falta de formalidad en cuanto a los contratos, pues se están violando muchas situaciones como las de en este momento, que hay despidos eh, injustificados muchas veces. También hay que analizar la parte de los sectores económicos, ¿no? Es muy diferente como los temas que ustedes estaban tratando con la empresa de la construcción o la empresa prestadora de servicios. Depende el perfil de cada empresa, pues en cuanto a la situación, pues se está dando los despidos. Digamos que el sector de la construcción, pues nuestro compañero lo decía, ¿no? Es difícil hacer teletrabajo en ese sentido. Desafortunadamente, pues digamos que la crisis hace que esas labores queden estancadas y pues se generen esos problemas. Por otro lado, pues hay que mirar que nosotros tenemos una economía que se deriva de la libre empresa, que eso viene del liberalismo económico, donde pues los factores de producción son del sector privado. Acá pues el Estado muy poco interviene en la parte empresarial, pero en estos casos, en estas situaciones de, de carácter nacional, pues se invita a que también que el Estado intervenga de manera oportuna a las empresas, a los factores de producción para poderle arreglar la crisis. Hemos visto históricamente que en la Gran Depresión del 29, por ejemplo, los sistemas capitalistas se estaban perdiendo y pues afortunadamente existió un modelo de economía que es la de Keynes. El modelo keynesiano trató de eh, salvar y rescatar el sistema económico liberal, inyectando un poco de sistema social. En estos momentos, pues como sugerencia es que el Estado tenga que intervenir y brindar todo el apoyo a la parte empresarial para que Sí, las doctor. empresas ¿sí? Sí, Para que doctor, las una empresas preguntita. legal. ¿Podríamos llegar, una preguntita, ¿podríamos llegar al estilo Venezuela, que algún día el presidente salga por noticias, eso es viable, rentable económicamente y plantee de que ellos pagan la nómina? O sea, podría llegarse a presentar un caso de esos en Colombia, porque para las empresas sería un alivio económico, ¿cierto? Y especialmente las microempresas que hemos invitado en el día de hoy, los representantes de cada una de ellas, para ellos sería un alivio, pero para la macroeconomía, que es la especialidad que su merced maneja, ¿sería viable, rentable para la nación que el Estado pagara la nómina de este mes o pagara la nómina del siguiente mes a nivel nacional del trabajador formal, con el ánimo de que las empresas no tengan que recurrir a despidos masivos o declararse en bancarrota o tener que coger créditos que después los van a convertir, los van a volver en su contra, porque muchas empresas ya están endeudadas y los que empiezan los bancos a decir es que usted ya tiene un crédito con nosotros, usted ya nos debe plata y no le podemos hacer un crédito sobre crédito a pesar de que el Estado lo autorice? ¿Usted supone que podríamos llegar a ese espacio? Bueno, digamos que el sistema económico que manejamos acá es donde prevalece el capital, ¿no? El capital y los bancos son los más importantes. O sea, si nos damos cuenta, el sistema financiero fue el que recibió la mayor aporte ante esta crisis. ¿Para qué? Para precisamente ese dinero emitirlo a préstamos de las empresas. Digamos que las empresas no pueden endeudarse más porque es igualmente, es el dinero que se pide prestado tarde que temprano se tiene que pagar. Para que un país funcione
económicamente debe producir, ¿sí? El respaldo en la producción es muy importante. Un país que no produzca nada, que el sistema de producción quede estancado, pues ahí es donde empieza la hiperinflación, empieza el desempleo. Desafortunadamente, digamos que Venezuela, al intervenir las empresas privadas, tomó la mala decisión de quitar la producción. Y entonces, pues, yo pensaría a criterio personal que pues el gobierno debe intervenir a las empresas privadas, ayudarlas para que sigan produciendo. Una vez que terminemos este momento de crisis, es importante que las empresas privadas empiecen a producir bajo la tutela del Estado. El Estado debe intervenir, especialmente en la parte de infraestructura y en la parte de construcción. Digamos que en ese sector económico es donde se puede generar mayor producción y se puede generar mejor empleo, pero siempre y cuando nunca se deje de producir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en Venezuela? Las empresas fueron intervenidas por el Estado, pero dejaron de producir y pues tenemos el problema que conocemos en Venezuela. Bien, pero es que en Venezuela fue una intervención a largo plazo, ¿no? En Colombia sería Sí. una intervención puntual, específica, durante el mes de abril, porque digamos este mes de marzo le íbamos a la mitad, entonces ya habían contratos en marcha, ya habían actividades en proceso, muchas cosas pudieron pasar a la virtualidad, algunas otras se siguieron ejecutando, a veces violando la normatividad estatal, a veces por voluntad propia del trabajador, pero digamos que se logró cumplir en este mes. Pero el siguiente mes, casi que vamos a estar en más de la tercera parte, o sea, 3 semanas vamos a estar en las casas, ya con una normativa más rígida, más fuerte, y pues en ese sentido, para el sector microempresarial, porque infortunadamente uno, claro, evalúa la crisis dependiendo donde le toca. Si le toca de trabajador, pues a uno le parece el colmo que la empresa lo despida a uno. Si a uno le toca de empresario, pues le parece el colmo que si no hay producción, ¿de dónde saca plata para pagarle a su nómina? ¿Dónde saca plata para pagar impuestos? Porque los recibos de agua, luz y teléfono van a seguir llegando. Si va a haber subsidios, y ya ha quedado claro en el decreto, va a ser para las personas que están en estratos 1 y tienen unos puntajes bajísimos en Sisbén, o sea que tienen unas ciertas garantías, pero para la microempresa, para la alta empresa, para la industria, para el sector comercio, ¿cierto? Para esas personas no va a existir ningún subsidio y les toca pagar los impuestos, le toca pagar la nómina, le toca pagar todo lo que viene pagando, pero sin los ingresos que están acostumbrados a recibir para cubrir esa nómina, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, Sí. Es donde surge nuestra inquietud, ya para darle paso a Daniel, que nos está pidiendo. Eso depende del sector económico. Pues digamos que en el decreto del presidente, pues hay algunas excepciones, 34, de las cuales se puede seguir produciendo o haciendo alguna labor de tipo importante según la situación que estamos viviendo. Y pues es cierto que ahorita entran en guerra dos factores muy importantes en la economía, que es el consumo versus el ahorro. Digamos que la gente ya se reprime de comprar y eso genera que no haya producción también. Entonces, también se necesita que haya demasiado consumo para que las empresas vuelvan a entrar otra vez en el engranaje de la producción. Entonces, pues también una medida económica del gobierno es que al consumidor, pues también se le facilite también la posibilidad de tener, no sé, dinero para que pueda inyectar a la economía y así generar, pues, consumo y de esa manera también que se pueda producir una vez que pase esta crisis que estamos atravesando. Bien, mi doctor, ¿cómo se llama? Perdóneme que como tengo varias personas en serie, entonces lo invito a que siga sintonizados con nosotros y escuchemos las respuestas de las otras personas. Mi doctora Isabel se encuentra en la sala. Mi doctora Isabel se encuentra en la sala. Ahí mi doctora Isabel está enlazada. Perdóneme que le pregunte. Daniel está aquí en la sala.
Bueno, entonces, Danielito, qué pena contigo. Que conste que te cedo la palabra en primera instancia, te pido mil excusas, tú sabes que te quiero mucho, que te apreciamos mucho. Todo el que ha sido estudiante conmigo conoce y distingue a Daniel por otros fenómenos, pero Daniel, como cualquier persona, tiene que ganarse la vida, ¿no? Tiene que sustentarse independientemente de su religión y sus creencias políticas, económicas y demás. En ese sentido, pues uno, digamos, se acostumbra a ver a la persona en un solo perfil, que es el de docente. En el caso tuyo, hoy te vamos a pedir puntualmente en tu plano de empresario. Tú tienes, me comentabas que yo conocía una empresa, la otra me estabas comentando justamente hoy en la mañana, y No tú cómo lo estás escucho, no viviendo, o sea, escucho. puntualmente. Rafita, repíteme que no escucho. Bien, te comentaba que estamos acostumbrados a verte como el invitado que va a nuestros salones a hablarnos de religión, pero hoy te Sí. vamos a pedir que nos hables como el empresario que eres, como la persona que tienes un negocio, tienes una nómina, tienes que cumplir unos impuestos, tienes una familia, tienes tu mami, que es una persona que aprecio y valoro mucho, y tú sabes que la quiero muchísimo, como si fuera una madre propia, y también pues tienes las mismas preocupaciones que tiene cualquier colombiano. En ese sentido, ¿cómo te ha afectado a ti la crisis? O sea, si has podido solventarla, has tenido problemas, no ha habido limitantes en tu producción? ¿Qué te cuentan tus familiares en Quito? ¿Cómo lo están viviendo allá? ¿Cómo la estás viviendo tú acá? ¿Cómo te encuentras, digamos, en el sistema empresarial, más allá de lo religioso y las creencias que ya siempre te hemos acostumbrado a conocer? Vale. Pues bueno, Rafita, gracias. Pues bueno, para contar, bueno, por tema, el asunto es que, digamos que estaba más o menos previsto eh, que el tema del virus y pues iba a afectar a todos más o menos desde enero. El año pasado, digamos, les cuento un poquito, yo tengo un negocio de distribución, que es mi negocio principal. Es un negocio de distribución de productos de consumo rotativo que importa desde Estados Unidos y vende en plataformas virtuales en todo el país, acá. En ese caso, pues yo no manejo, digamos, empleados, que es, digamos, que es una fortuna, que es, digamos, una ventaja en el sector empresarial hoy por hoy, no manejar nómina. Eh, entonces, digamos que para el tema de ingreso, de utilidad, de gastos, pues es mucho más rentable un negocio que no tiene empleados. Eh, por esa parte, pues digamos que mi negocio sigue funcionando con el tema de la crisis, se sigue moviendo. Yo lo muevo por medio de plataformas virtuales. El problema va a ser, que todavía no me ha afectado a mí, el problema va a ser cuando tenga que hacer un reinventario del stock por el tema de la alza en el dólar. Entonces, con el tema del dólar a 4.000 pesos, 4.063 pesos de promedio, cuando yo estaba, digamos, importando los productos con un dólar promedio de 3.100 lo más alto, 3.300 fue lo más alto que alcancé a comprar. Y bueno, y que antes, mucho antes, también alcancé a ver el dólar cuando estaba en 2.000 y pico, 2.800, 2.900 pesos. Digamos que esa era una de las ventajas que yo tenía a la hora de mover la mercancía y que pues se mueven volúmenes grandes, siempre se mueven volúmenes grandes. Si fueran volúmenes más pequeños, digamos que no me hubiese golpeado tanto el tema, ¿cómo explicarlo? A futuro no me va a golpear tanto el tema, pero como son volúmenes grandes de producto, ahora que me tenga que reinventar, hacer el reinventario, pues voy a sufrir un poco el tema de la compra, no voy a poder comprar y a la hora de vender, yo no puedo modificar esos precios en plataforma, sino que le voy a tener que perder un poco de, de utilidad. Entonces, por esa parte, ese digamos que va a ser mi afectación inicial. Por el otro lado, yo estaba iniciando un negocio nuevo que pues se hicieron unas inversiones iniciales, es un negocio en la industria textil. Se compraron unos aparatos, unas máquinas, se había hecho un contrato de prueba a unas personas, unas maquiladoras, personas que manejan máquinas textiles
Y pues todo quedó parado ahora cuando inició el tema de la cuarentena. Nosotros decidimos cerrar el proyecto que estaba iniciando justo antes de que se diera el decreto en Bogotá por la alcaldesa Claudia López de la cuarentena. Más que nada porque pues parte digamos que del funcionamiento de ese nuevo negocio, eh, parte de los socios son socios que son extranjeros, una socia que es española. em, Viajó para Colombia, estuvo con esas personas, entonces decidimos como hacer el aislamiento antes de, digamos que se diera la orden política de hacerlo. Pues, pues por el momento, pues en temas de salud, pues todos están bien, todos estamos bien, sin coronavirus, sin nada, pero digamos que en ese aspecto sí perdimos mucha plata porque se pagó por adelantado un mes de arriendo que no se está utilizando. Se compraron unas máquinas que no se instalaron y, y se alcanzó a estar un mes con unas personas que a las que se les tuvo que pagar y nosotros no generamos ingresos de ningún tipo de ese negocio. Por otra parte, Vení, pedimos unos escúchame insumos. que te haga la interrupción. Escúchame que te haga la interrupción. ¿Me quieres decir que a pesar de que tu negocio es virtual y en teoría no maneja personal fijo, razón por la cual sus contratos son por obra o labor y son muy específicos y son solamente determinados, tú Sí, también has tenido pérdidas? O sea, ese cuento de que podemos mandar a las personas al teletrabajo porque pueden hacerlo por videollamada, lo pueden hacer, no es tan cierto porque no genera el mismo nivel de utilidad que cuando estás presencial. no, no, definitivamente no, porque yo hablaba de mi primer negocio, que es un negocio de distribución. Como es un negocio de distribución, yo muevo por plataformas virtuales productos que son de consumo rotativo, que traigo de Estados Unidos y que comercializo en Colombia en plataformas virtuales, o que se los revendo a otras personas, comerciantes, que ellos venden en locales o que venden también en otras páginas como, no sé, Instagram, Facebook, etcétera, etcétera. Los que yo le vendo por locales, que tienen los locales cerrados, pues me siguen comprando porque están revendiendo a sus clientes por medio de, digamos, servicio de entrega a domicilio. Entonces, digamos que ahí yo no estoy perdiendo. Quienes quizás están perdiendo son ellos que no abren sus locales y que no tienen clientes nuevos. Pero digamos que los pedidos para mí siguen estando casi que igual. La otra cosa, lo otro que es por aparte, que es el nuevo emprendimiento digamos, me lancé a hacer ahorita en enero, que fue muy mala fecha para emprender, fue es de industria textil, que junto con unos amigos, una amiga española y con otros amigos, decidimos entrar a un negocio, digamos, de la moda. Ella es diseñadora de modas, el otro amigo también es, digamos que es un experto en modas y en arte. Y pues nosotros habíamos visto la oportunidad que acá en Colombia el tema de los textiles es económico, se puede trabajar y la mano de obra es también económica y se puede trabajar. Y la idea era hacer fabricación aquí para ellos poder llevar producto y vender en Europa. Entonces la idea era pues competir con calidad, competir con mano de obra barata, digamos que la producción fuera grande, pero que tuviera ese detalle de la manualidad también. Y para eso se había contratado unas personas el primer mes, uno pues para que se adaptaran a las máquinas, porque son máquinas que estas personas no conocen, porque son máquinas importadas. Entonces para hacer como el tema digamos que el tema de prueba, se arrendó un local para meter las máquinas. Bueno, se hizo un montón de gastos que al final todo se pierde porque no estamos produciendo y tampoco estamos haciendo las capacitaciones como se debe hacer. Y en este sentido, pues no existe el teletrabajo porque nosotros necesitamos que ellas estén con unas máquinas que son industriales en el lugar de trabajo, que es coser, que es hacer bordados, que es hacer plantillas, que es hacer camisetas, modelar las tallas, eh, un montón de cosas que no pueden hacer en la casa haciendo teletrabajo. ¿Sí? Es imposible porque es una cuestión de manualidad. Entonces, en ese aspecto, nosotros vamos a tener que tener cerrado ese lugar con las máquinas dentro, con el arriendo, con el pago del arriendo comercial, con el tema de que pues, son máquinas que para poderlas comprar también tuvimos
porque son costosas, tuvimos que hacer también entre todos los socios, aportar dinero de crédito o de, digamos, del dinero del bolsillo de cada uno. Y que pues a la larga no Danielito, vamos a ver nada. una pregunta ahí dentro del grupo. Luigi, si te parece, formúlala tú para que quede directamente, que eres tú el que hace la pregunta. Luigi, ¿estás en sintonía? Sí, sí, señor. Listo, formule la pregunta a Daniel, por favor. Es que un compañero estaba diciendo que cómo se iban a sostener las empresas de servicios, puesto que Bogotá no pagará los recibos. Pero pues entonces yo le respondí que en un comunicado como tal dijeron que los recibos como tal sí iban a llegar a todas las casas y que el que tuviera la posibilidad de pagarlo lo hiciera. De tal manera, si no podían, estos se iban a diferir a 36 cuotas, ya como tal quedaran con las empresas para la posibilidad de pagarlo. Bien, Daniel, la pregunta del millón sería, esas garantías de pagar, digamos, el arriendo, pagar los servicios, pagar la manutención y demás que está dando el Estado, ¿a ustedes les sirve? Decir que vamos a dividir a 36 cuotas el pago del arriendo, a 36 cuotas el pago del arriendo del siguiente mes, el de pago del agua, el pago de la luz, ¿eso a ustedes le beneficia como empresario? Ya entendiendo que su negocio es más virtual que presencial y entendiendo que como tú dices, hemos tenido que hacer una inversión previa, ¿cierto? O sea, ya hicimos la inversión y no la hemos podido recuperar porque no ha podido arrancar el negocio. Esas medidas que tomó la alcaldía, en el caso específico tuyo, ¿eso te genera algún tipo de ganancia o por el contrario te va a generar pérdida? No, no, en lo particular no me beneficia y pues me sigue perjudicando, porque, digamos, en mi negocio, en mi primer negocio, que es el negocio de distribución, pues yo en mi negocio está dando para que yo pueda pagar mi internet, mi luz, y porque lo hago desde mi casa. Yo no tengo problema con eso. Pero el segundo negocio que estamos abriendo, digamos, en las medidas que se tomó de gobierno, de alcaldía, las empresas no entran ahí, entran el tema de hogares. El tema de hogares. Las empresas que nosotros fundamos, nosotros hicimos una empresa, se registró, se viene trabajando la idea desde octubre del año pasado, se trajeron las máquinas, los aparatos, nosotros tenemos que pagar el arrendamiento. A mí el arrendamiento no me lo difieren a 36 cuotas ni nada por el estilo. O sea, el arrendo se pagó por adelantado, se tuvo que hacer un depósito en unas bodegas que quedan en Fontibón para poder meter las máquinas. De igual forma, nosotros compramos una cantidad de textil grande, una inversión grande, y todo eso está ya quieto, todo está guardado, todo está parado. Lo que nos va a afectar muy duro es el no saber cuándo vamos a poder resolver, digamos, volver a trabajar o poder resolver, digamos, el tema del trabajo, la logística, porque nosotros o el tipo de actividad no está dentro de las excepciones laborales que tiene el gobierno para que las personas puedan salir de sus casas. Entonces yo no puedo llamar a las señoras a decirle, no, tienen que venir a trabajar y activar mi empresa, sabiendo que yo las expongo a multas, a penalidades de cárcel, etcétera, etcétera. O sea, No, y nosotros no además de eso, estamos dentro de esa excepción. el problema del virus también, lo expones a que se ponga. Bien, Sí. Danielito, no por cortarte, pero me excusas. ¿Me entiendes? Que eso que acabas de decir nos da en pie, empalme con la otra persona invitada que hace parte de la Asociación Colombiana de Vendedores Informales a nivel nacional, ¿cierto? Mi doctora Isabel se encuentra en línea. Mi doctora Isabel está en línea, perdóneme. ¿Sí? Mi doctora Isabel, ¿estás en línea? Bueno, parece que mi doctora Isabel se le cayó la llamada. Vamos, mientras la restablezco a ella, entonces le voy a pasar la misma pregunta a alguien que ya hemos trabajado varias veces, que es mi doctora Miriam. Tú recuerdas que Miriam fue a la mezquita cuando era estudiante, te hizo la entrevista, hay una evidencia en YouTube, ¿sí? Mi doctora Sí. Miriam se encuentra enlazada. Mi doctora, mi doctora Isabel está enlazada.
No, parece que mi doctora Isabel tiene problemas de comunicación. Mientras tanto, vamos a pasar a Miriam, mientras yo intento restablecer con ella, a ver en qué le podemos colaborar para que se escuche el punto de vista también del vendedor informal. Porque en todo caso, una empresa pues tiene la ventaja que eso tiene una personería y pues a la hora del Estado dar unas indemnizaciones y subsidios, pues entonces le queda más fácil a aquellas que están registradas. Pero estos son vendedores ambulantes que viven del día a día y no tienen ninguna cámara de comercio y no tienen el registro DIAN y no tienen, vimos las manifestaciones el día domingo y por eso pues amablemente pues la invitamos para que nos participara en el día de hoy. Primero, lo de los recursos, segundo, los montos que dice el Estado que le va a repartir y tercero, más importante, si eso realmente le genera algún tipo de ingreso a ella. Pero mientras tanto, vamos a pasar a la doctora Miriam. Mi doctora Miriam, ¿estás enlazada? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí te escucho. Mi doctora, pues ahí acaba de hablar Danielito, has escuchado a los paneles anteriores, a los docentes y empresarios que nos están acompañando el día de hoy, y creo que la preocupación es la misma, ¿no? Su merced, que es experta en teoría de gobierno y es experta en ¿cómo se llama?, relaciones públicas y en relaciones particulares y que le agrada y siente una venita por el lado de la política. Coméntenos porque de todos entendemos que hay una crisis excepcional a raíz de una cuestión que es un virus que se va transmitiendo. Prometo que en algún momento traeremos a algún doctor que nos explique un poco más allá de la doxa y las notas periodísticas, pero que nos explique de forma científica cómo es realmente el grado de propagación del virus y el grado de afectación que realmente produce, ¿cierto? Pero digamos que a raíz de eso, lo que vemos y lo que hemos escuchado, y no me permiten mentir, es la preocupación primero del sector empresarial de que los subsidios no son suficientes. No le están ofreciendo ni siquiera condonaciones de pagos, ni de servicios públicos, ni de sesiones de ley. Le están diciendo es páguelo después o difiéralo a 36 meses, 48 meses, y lo que es más grave, les toca seguir respondiendo no solamente por los parafiscales, no solo por la nómina, sino que además de eso, les toca seguir respondiendo como si tuvieran producción, con el agravante de que son empresas que de pronto tienen un colchón de reserva como lo tendría cualquier compañía, pero que como cualquiera de ellas tiene límites, ¿cierto? Entonces, su merced, coméntenos desde el sector público oficial qué podrían hacer ellas. O sea, estas empresas son privadas, no dependen del subsidio del Estado, no dependen del beneficio económico que el gobierno está anunciando para los estratos 1 y 2 a nivel nacional. No hace parte de las excepciones. ¿Cómo podemos decirle a estos empresarios que pudieran, a dónde pueden recurrir, qué pueden hacer, qué trámite pudieran aplicar para que la crisis no nos afecte a todos y al final no estemos amenazando el trabajo del trabajador? Mi doctora Miriam. Bueno, buenas noches. Agradezco el espacio, el pequeño espacio que me han dado acá. ¿De dónde hablas? Perdóname. Estoy hablando desde Montería. Soy profesional en gobierno y relaciones internacionales y como politóloga pues le he dado lectura a toda esta situación. Los he estado escuchando con mucha atención. La verdad han dado puntos bastante importantes y relevantes. No hay que negar la incertidumbre que tiene el sector económico en el país ante todas las medidas que ha dado el gobierno desde que anunciaron la emergencia sanitaria y el 18 de marzo decretaron el estado de emergencia, que es un estado de excepción que le da al presidente facultades excepcionales para tener un mayor margen de maniobra para la contención del COVID-19, en donde ha dado medidas sociales, medidas de salud y también económicas, que hasta el momento no son suficientes, pero en la medida de los días puede ir presentando, porque diariamente creo que podemos ver de que el gobierno y el presidente han dado anuncios y se han tomado pues la vocería de tomar distintos temas para hablar y abordar. En cuanto al tema económico, que es el más preocupante, dado que pues es lo que impulsa al país, a través de los decretos que ha dado Presidencia se han dado alivios económicos a través del decreto 401 del 13 de marzo del 2020. Se establecieron plazos para las personas jurídicas, empresas, personas naturales para el pago de impuestos. Hoy con el decreto 488 establecieron que aquellos empleados
que se han visto afectados por esta crisis, que se les ha suspendido el contrato o por ende también han sido despedidos, de que puedan retirar sus cesantías. También se ha visto pues esta prorrogación del pago del IVA, se han establecido también líneas especiales de crédito para el pago de empleados. Cabe resaltar de que el artículo 215, que es el habla de que el gobierno debe garantizar los derechos socioeducadores, ¿no? Pues todas estas medidas, hay también que recordar que el Estado colombiano es un Estado regulador, más no interventor, por eso da pues todas estas herramientas, pero la pequeña y la mediana empresa sí se va a ver afectada, se está viendo afectada, los alivios no han sido suficientes, y bueno, este es un momento de crisis en donde esperemos salir en un mes y medio, podamos analizar el impacto económico que está generando. Se han dado muchos otros sí en los contratos para permitir el teletrabajo. Creo que el gobierno es consciente de que no muchos trabajos y muchas empresas pueden hacerlo desde su casa. Entonces, debe haber también unas medidas de emergencia para eso. Con respecto al trabajo informal, según el DANE, en el país hay 5 millones de trabajadores informales. Entonces, han establecido también un bono solidario de 160.000 pesos. Es una pequeña ayuda. También mercados para las familias más vulnerables en los temas sociales. También le han inyectado liquidez, provisión de recursos de salud para evitar también un colapso en el sistema de salud. Pero pues lo más preponderante aquí es la economía, la cual se está afectando y va a haber una grave crisis. Con respecto, también mencionaba Daniel sobre el aumento del dólar, eso también nos afecta directamente. Y pues en el periodo que estamos de estado de emergencia, el presidente tiene esas facultades para dar medidas y para dar soluciones y alivios a los colombianos, no solamente a aquellos vulnerables que se están afectando directamente, sino también para el sector empresarial, en donde han dado ayudas, pero se espera que en los próximos días vengan ayudas más robustas, que vengan medidas más fuertes, como se conoce en economía como medidas anticíclicas. Mi doctora Miriam, una preguntita. Si uno compara lo que hizo México, que digamos que es un gobierno de izquierda, hasta hace una semana, y para no ser tan extensos, el día domingo consideraba que esto era una situación más de los fake news, de la prensa, por mantener un estado de zozobra frente a una situación que no era de esa magnitud que realmente ellos consideraban que tenía, pues mantuvieron a la gente en fiestas, en actividades normales. Todavía en Morelia, en Ciudad de México, siguen funcionando los teatros, siguen las escuelas, la UNAM no está cerrada, ¿sí? Y así sucesivamente. Eso, digamos, para hablar del gobierno de López Obrador, que nosotros tipificamos fácilmente de izquierda. Pero también podríamos hablar de Bolsonaro en Brasil, que es un gobierno de derecha, que todos lo escuchamos el día de ayer, diciendo que eso era una simple gripa, que solamente había que concentrarle una población, que era la población adulta mayor de edad, que era realmente donde estaba el problema, que él no iba a detener la economía, que no iba a detener la industria, ni las fábricas, ni nada por el estilo, porque no iba a someter a Brasil a una recesión económica a cuenta de una crisis externa que no le compete, digámoslo así, y pues inmediatamente se dieron las manifestaciones, tanto del Congreso de la República, del mismo Congreso de Brasil, de los diferentes estados al interior del país, y digamos, y diferentes se han declarado en contra del gobierno. Inclusive se está hablando de juicio político en caso tal de que el virus se llegue a masificar como pasó en Italia, o los casos o los reportes que estamos recibiendo de España y de Estados Unidos. En ese orden de ideas, las medidas que tomó el gobierno nuestro fueron las más apropiadas, sin importar si es de izquierda o derecha, porque por eso puse dos ejemplos que actuaron exactamente igual, aunque se encuentran en dos extremos ideológicos totalmente distintos, ¿cierto? O por lo menos los identificamos en dos extremos ideológicos distintos, y en ese sentido asumimos, ¿cierto?, que deberían tener una concordancia en la forma de proceder. Uno entendería que Estados Unidos diga no detengo la producción, uno entendería que el gobierno español diga no detengo la producción, porque sus ideologías están muy marcadas, una por el comercio y otra por las estructuras de clase. Pero en el caso puntual
en estos dos casos puntuales que estamos analizando, el gobierno nuestro, o sea, para reducirlo a nosotros, ha actuado coherentemente, ha actuado racionalmente o maximizó la crisis y puso a la gente en nervios de puntas y está sometiendo el país a una hecatombe que de pronto nos va a costar mucho tiempo reponer? Bueno, en primera medida, cada estado recibe o percibe las amenazas de una manera diferente. En la región nos podemos dar cuenta que en su mayoría los países no han tomado medidas aisladas. Con respecto a Colombia, la administración Duque ha tomado las medidas gradualmente, así como ha avanzado los casos en el país. También ha tenido en cuenta las decisiones que han tomado los países acá de Sudamérica. Tenemos el ejemplo de Europa, Italia, España, en donde ya tienen la crisis del COVID-19 desbordada. Entonces, las medidas han sido acordes a la situación. Si bien en el mundo no es la primera pandemia que se presenta, tampoco es la primera vez que la OMS declara una enfermedad como emergencia sanitaria internacional. El COVID-19 es grave no por su letalidad, sino por su grado de propagación. Y en un mundo tan hiperconectado que nos encontramos gracias a la globalización, el contagio es casi inminente y masivo. Entonces, la contención está en la prevención y las medidas de prevención que ha aplicado el gobierno colombiano han ido acorde a cómo ha evolucionado el COVID-19 aquí en el país. Si hacemos el ejercicio de política comparada analizando las medidas de México, de Brasil y también ahí incluyo a Nicaragua, porque el presidente nicaragüense también hizo un llamado a marchar para recibir el COVID-19 con amor y movilizó a muchas personas a la calle allá en Nicaragua. Entonces vemos de que cada estado recibe las amenazas. Esto es una amenaza biológica de manera diferente. Hay estados que lo perciben como una gripa común más, otros que sí la perciben como la amenaza a la seguridad biológica de los ciudadanos que es. Vemos un México en donde López Obrador ha tomado las determinaciones de no cerrar frontera, de no prohibir los eventos masivos, de decirle a los ciudadanos, oigan, sigan haciendo lo que comúnmente hacen, pero en México se está dando el efecto que la misma ciudadanía voluntariamente se está resguardando en sus casas, así como está haciendo Brasil, que Bolsonaro ha anunciado, una gripa, no hay que alarmarse. Cada estado percibe de manera diferente las amenazas. Bien, pero digamos, ¿no sería irresponsable, sabiendo la cantidad de muertos que está produciendo en Italia, las cifras, pues, si en caso tal se confirma, estamos diciendo que por día un promedio de 500 personas están falleciendo? O sea que en el transcurso de esta presente semana fallecieron 3.500 personas y tan solo en lo que va en el transcurso del mes ya han fallecido unas 8.000 y pico, ¿cierto? ¿No sería un motivo de alarma? Estados Unidos hasta el día sábado lo tomó muy olímpicamente, que eso realmente no representaba ningún problema en su economía y ahorita pues están rebartiendo, está declarado el estado de emergencia, cuando dice la gente ya para qué, porque ya hay 81.000 casos detectados en Estados Unidos y se presume por la misma organización que deben haber unas 2.000 personas que están en estado crítico y más o menos unas 500 personas registradas ya que fallecieron por el virus. ¿No sería irresponsable de esa parte? Nosotros actuamos bien, actuamos mejor que ellos, nos faltó algo que actuar o nosotros nos distanciamos de ellos y preferimos tomar medidas propias, independiente de la percepción que yo tenga del actual gobierno sobre otro tipo de materias o otro tipo de órdenes, de situaciones de orden público o social, pero en esta crisis actual, en este momento específico, él ha tomado bien las decisiones o se ha dejado cundir por el pánico de las noticias internacionales y de lo que la ONU, hasta hace 2 meses escuchábamos a gente de alto gobierno diciendo que la ONU era un comité para recibir dádivas de cada nación y ahorita estamos viendo que de la OMS están dictando las medidas de salud pública que está siguiendo el alto estado. Entonces, ahí por eso surge esa preocupación. Las medidas las tomamos a tiempo, no las tomamos. Hasta hace una semana criticábamos de que no hubieran cerrado el aeropuerto y ahora parece ser que la medida fue eficiente, el no haber cerrado el aeropuerto en su momento, porque no nos permitió aislarnos y retener la economía, digamos, en unos niveles que en estos momentos estaríamos lamentando. Como dije anteriormente, las medidas que ha aplicado el gobierno colombiano, indistintamente del color político al cual pertenezca esta administración, han sido graduales.
ha tenido en cuenta lo que está pasando en el resto del mundo, lo que pasó en Italia, lo que pasó en España. Los gobiernos no actuaron en su momento, se tomaron muy folclórico el COVID-19 y ahora tienen Italia el viernes murieron 800 personas en un día. En España hoy, ayer, 627 muertes por COVID-19. Entonces, cuando un gobierno es negligente con su ciudadanía ante una amenaza como la que es el COVID-19, se ve un desbordamiento y es irresponsable por parte de administraciones como la de Estados Unidos, la de Brasil, Nicaragua, México, que no estén tomando las medidas pertinentes, dado que los casos son alarmantes. En Sudamérica, Brasil es el país que más presenta más casos de COVID-19. Entonces, al no tomar medidas o tomar medidas muy laxas, coloca en peligro a su ciudadanía, a su seguridad biológica. Entonces, también con respecto a Colombia y las medidas que tú hablabas, si han sido buenas, si han sido malas o si han sido muy aceleradas, han sido graduales. Y la OMS lo reconoció, la OMS reconoció las medidas que ha adoptado Colombia y dijo que se habían anunciado oportunamente y con gradualidad, tomando en cuenta todas también las evidencias científicas globales disponibles para enfrentar. Es que nosotros acá en Colombia tenemos que ser conscientes de que el sistema de salud de nosotros no tiene la infraestructura suficiente para enfrentar este tipo de amenazas y lo mejor es tomar medidas oportunas, pertinentes y radicales ante esto. Mandar a la gente a la casa, a que no salgan menos de lo posible para evitar un contagio masivo. Porque acá Colombia no puede en su infraestructura de salud sostener a muchos colombianos infectados porque no lo tenemos. Entonces, la prevención en estos casos es lo mejor, y más que el Instituto Nacional de Salud acá en el país ha pronosticado que 4 millones de colombianos se van a infectar. Entonces, las cifras son alarmantes, esto no es un juego, creo que ya tenemos evidencia suficiente, no solamente en los países vecinos, sino también en Europa, de que esto es algo grave y serio, y acá lo han tomado de manera responsable y el presidente ha actuado con altura, respondiendo ante las necesidades y ante la crisis inminentemente que es el COVID-19. Bien, mi doctora Isabel se encuentra ya enlazada, perdóneme, le hago otra vez el llamado. ¿Sí? Mi doctora Isabel se encuentra enlazada. Creo que estás intentando conectarte. Activa el micrófono, mi doctora, para que podamos escuchar tus aportes. No, seguimos teniendo problemas con la doctora Isabel, mientras sigo colaborándole a ella para que podamos saber el punto de vista del vendedor ambulante, porque pues lo que ellos manifiestan también tiene grado de certeza, pero nos interesa conocerlo. Vamos a darle paso a mi doctor Heiner. Mi doctor Heiner se encuentra enlazado. Mi doctor Heiner se encuentra enlazado. Mi doctor, ¿estás enlazado? Bien, mi doctora Andrea, colabóreme con lo siguiente. Ve intentando colaborarle a la doctora Isabel en vincularse a la llamada, porque es que parece ser que no se enlaza y no puedo interrumpir acá porque no puedo recibirle la llamada particular. Recíbela ya, porfa, y yo ya continúo con los otros presentadores. Cuanto más, entonces, a mi doctora Isabel la vamos a pasar al último escalafón, para que entonces, digamos, no se pierda su aporte. Mi doctor Heiner se encuentra vinculado, perdóname, en la sala. Bueno, entonces, mi doctor Heiner parece que también tiene dificultades. Doctor Camilo Vera, ahí lo veo que estás enlazado. Nos surge pues algunas inquietudes de orden, nos surgen algunas inquietudes de orden, digamos, preocupante para todos. Digamos que no sabemos, o Colombia no era un país preparado para este tipo de emergencia. Eso es la común denominador que hemos escuchado. Pero uno no entendería cómo un país que lleva 60, 70 años en un conflicto interno no puede estar preparado para una emergencia cuando nos las pasamos durante casi 40, 45 años en
estados de excepción, en estados de sitio, en estados de excepcionalidad permanente. En ese sentido, pues la población debería estar preparada para que este tipo de situaciones, los que de pronto somos un poco mayores, recordamos la época del narcotráfico, recordamos la época no solamente Pablo Escobar, porque fue el que es más sonoro, no solamente por los millones que llegó a adquirir y los atentados que llegó a realizar, sino también la época del cartel de Cali, del cartel del Valle del Cauca, las masacres en las zonas de Antioquia y así sucesivamente. No debería ser una población que debería estar propensa a responder un tipo de acción como esta. ¿Por qué no? ¿Por qué frente a una situación como la que estamos viviendo todavía tenemos que percibir que no estamos preparados ni psicológica ni físicamente para atender un problema de salubridad cuando se supone que el país llevaba casi 45 o 50 años en un conflicto interno? Entonces, mi doctor, su merced que es especialista en esa área, pues lo invito a que nos amplíe con su conocimiento. Bueno, ¿me escuchan? Buenas noches para todos. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Ok, perfecto. Mucho gusto. Primero agradecerle, profe, por la invitación. Son espacios muy importantes para todos los que queremos actualizarnos un poquito. Y bueno, mi nombre es Hernán Camilo Mera, soy psicólogo de la Universidad Surcolombiana en Neiva. Trabajo aquí en Bogotá para la Secretaría Distrital de Integración Social. Bueno, profe, ¿qué ha pasado con la situación actual? Primero que todo, la novedad, ¿no? Desafortunadamente en Colombia lleva bastante tiempo en su crisis económica, conflicto armado, pero desafortunadamente nos hemos habituado, ¿sí?, a esas situaciones. Entonces, ¿qué ha pasado con el colombiano? Vemos que en las noticias se encuentran, todos los días se habla de muertes, se habla de masacres, se habla de pobreza, pero como a mí no me toca, entonces esa situación no va conmigo. Nosotros, desafortunadamente, aunque la situación es una situación que la vivimos a diario, no nos importa. Voy a hablar más coloquialmente, con poco tecnicismo, entonces no nos importa. Vemos que nuestro vecino necesita apoyo, necesita alguna ayuda en alguna situación difícil y no lo apoyamos. Entonces, ese antecedente que tenemos de estar en crisis permanente, pues podemos nosotros sacarla del contexto de crisis. ¿Por qué? Porque es algo que a nosotros no nos toca y como no nos toca directamente, entonces no realizamos ninguna acción. Ahora bien, esto es algo nuevo, algo que ninguna de las generaciones que se encuentra viva en este momento la había, pues se había vivido. Veníamos de una situación novedosa como el toque de queda que pasó por los hechos sociales en los meses anteriores, en donde, claro, la gente no sabe cómo reaccionar. Es más, el mismo gobierno tiene dificultad para establecer planes de acción inmediata, ya que todo esto es nuevo para todos. Estamos viendo nosotros que países llamados primermundistas, que tienen condiciones económicas apropiadas, no han podido detener la expansión del virus, no han podido mitigar las situaciones de muertes, de infectados. Entonces, podemos imaginar que nosotros, que somos un país mal llamado primermundista, no vamos a tener, digamos, las condiciones, aunque en relación a lo que hablaba la última ponente, sí hemos hecho acciones importantes y el gobierno nacional y el gobierno distrital se ha adelantado a poder mitigar un poco la expansión del virus con todas las acciones que se han realizado. Tenemos países como Perú, tenemos países como Chile, en donde la propagación del virus ha tenido una alta velocidad. Miren, por ejemplo, Estados Unidos, en tan pocos días, tantos infectados y tantas muertes que ya superó a Italia y ya superó a España. Entonces, nosotros no estamos preparados psicológicamente para las novedades, ¿sí? Nos ha faltado refuerzo desde las instituciones educativas, desde el colegio, desde la universidad, para poder, digamos, prevenir, ¿sí? Porque, pues, ya científicamente se venía proyectando este tipo de pandemias o de situaciones de complejo manejo, pero nosotros no estamos, digamos, preparados para esta nueva situación. Ahora bien,
quiero hablar un poquito acerca de los riesgos que se tienen, digamos, en condiciones de aislamiento. Al no estar nosotros habituados a estar en casa, si no salimos a trabajar, vamos al supermercado, vamos de compras, puede ocurrir que tengamos algunas situaciones psicológicas de consideración. Por ejemplo, la ansiedad y la depresión van a ser algunas patologías que se puedan presentar generalmente, digamos, cuando se presentan este tipo de situaciones de aislamiento. Es importante que nosotros empecemos a manejar estos casos dentro de nuestras casas. Empecemos nosotros primero a entender que es una necesidad. Debemos estar en casa para cuidarnos, para cuidar a nuestras familias, para cuidar al otro y para cuidarnos nosotros mismos. Lo importante es leer más. Hay algunas recomendaciones principales, como por ejemplo, podemos hacer ejercicio en casa, organizar nuestras rutinas, leer, conversar, no comer de todo lo que dicen las redes sociales porque nos está enfermando un poco, hablar de la situación y malinformarnos. Hay muchas noticias falsas en las redes que lo único que hacen es aumentar nuestro miedo, aumentar esa incertidumbre. Entonces debemos estar preparados. Y hay muchas páginas y hay muchas herramientas reales que las cuales les puedo compartir ahorita en el chat, en donde se pueden instruir un poquito. Doctor, ¿me escuchas? Perdóname. Sí, señor. Sí, señor. Bien, digamos, aprovechando su experticia, supóngase que a una persona, Dios no lo quiera, de alguno de los compañeros que nos acompañan, bien sea estudiante, docente, le notifican que su papá, su abuelo o de pronto él mismo tiene el virus. ¿Cuál sería la forma de tratamiento? Pues ya sabemos que lo aíslan inmediatamente, lo llevan a un sitio especial. En Italia, por ejemplo, en una presentación posterior que estoy intentando organizar con una médica que se encuentra en Italia, al borde del cañón, como se dice vulgarmente, es una compañera nuestra de la Universidad Santo Tomás que está trabajando como ¿cómo se llama? Psicoterapeuta, ¿sí? Allá con pacientes. Pues digamos que ella manifiesta que es una cuestión, es como lo decía, lo más parecido que la población donde ella ha vivido es la guerra. Tener que enterrar 60, 70 personas en un día, pues es complicado. Tener que estar llamando, ella decía que en el caso de ella, que le toca llamar a los familiares, informarles la noticia, pues es una cuestión traumática, porque ella no se pone en el lugar del familiar, saber que al otro lado van a llorar, saber que no les puede mostrar el cadáver, porque pues en una defunción normal, pues podría hacerse el entierro, digamos, reunirse un día a la familia y darle la despedida y demás, pero en este caso sabemos que los cuerpos se incineran, las cenizas se están esparciendo con o sin voluntad de la familia, porque la intención es que el virus se reduzca la posibilidad del contacto con el virus. Haga de cuenta que a mí me notifican hoy o mañana que uno de mis familiares o yo mismo contrae la enfermedad y de pronto la persona fallezca y no la pueda volver a ver porque por la misma situación. ¿Cómo podría manejarse desde el punto de vista clínico ese tipo de situación, desde el punto de vista psicológico, esa situación? ¿Qué recomendación tendrías tú? Porque afortunadamente creería que en un 80-90% sabemos que hay un virus afuera, sabemos que hay una expectativa de una situación afuera, pero decir 576 casos, pues a nosotros nos parece que es como somos 40 millones de personas, 500 casos como que no es nada, y 50 no casos nos toca no es como la situación, sí señor. Sí, entonces la gente lo puede tomar como muy light y esperemos que Dios quiera no tengamos que llegar al estilo Italia, que tengamos que tener 30, 40, 50 cajones en una sala, en un velatorio, en un hospital, para que la gente empiece a entender que la situación no era tomando el pelo, ni era ganas de vender alarmismo mediático, sino que había un virus real que podía generar un tipo de daños como este, ¿no? No solamente daño en la economía, daño al interior de la estructura social. ¿Cómo que su merced que es experto? Porque yo me echaría a llorar. Yo supondría que si me dan a mí la noticia, yo asumo que tengo que ir haciendo mi testamento porque lo más probable es que no vuelva a la casa. ¿Qué recomendaría su merced que podríamos actuar en ese tipo de situaciones? Claro, bueno. En primer lugar, la información.
lo que su merced dice, las expectativas de vida con el virus son un poco altas. Se encuentran unos factores de riesgo importantes como la edad y como el asocio a algunas enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, problemas pulmonares como el EPOC. Bueno, el afrontamiento a la muerte va a ser difícil independientemente de la situación, independientemente que sea por el virus, sea un accidente u otra enfermedad u otra patología. Lo primero es tener conciencia de que estamos en una situación de crisis, estamos en una situación que no podemos controlar, no hay vacuna, no hay tratamiento, es una enfermedad que no puede proyectar nada. Algunos pacientes sufren de fibrosis pulmonar, otros pacientes mueren por paros cardiorrespiratorios, entonces no se sabe a ciencia cierta, digamos, no se tiene, perdón, a ciencia cierta un manejo adecuado para la enfermedad. El manejo de la muerte, claro, para todos va a ser muy difícil. Para si uno pues contrae la enfermedad, la familia, lo primero es informarse con, digamos, con fuentes verídicas, con científicos. Vemos, como lo comentaba anteriormente, que en redes sociales encontramos infinidad de teorías, infinidad de conceptos, en fin, pero no son realmente, si para los mismos científicos es difícil, porque es una enfermedad nueva, porque es un virus que aparentemente, según últimos reportes, ya está mutando, ¿sí? Se está volviendo más infeccioso, está siendo un poco más difícil de controlar. Dicen que no es el mismo que vino de China, sino que ya tiene una mutación nueva, es un nuevo COVID. Entonces, es informarnos de la mejor manera. Primero. Segundo, el ciclo de la vida es así y para todos va a ser muy difícil. No puedo decir, mi mamá obtuvo el virus, entonces se va a morir. Nada pasa, es el ciclo de la vida. Pero debemos empezar a tranquilizarnos. Hay cosas que nosotros se nos ha olvidado hacer, que es como la unión familiar, estar pendiente de nuestros familiares, dejar los mal genios, dejar las peleas, dejar de estar en conflicto todo el tiempo con nuestra propia familia. Si nosotros vamos a mirar las situaciones psicológicas de conflicto, siempre se dan en el núcleo familiar. La violencia intrafamiliar es muy fuerte, sobre todo en nuestro país, la violencia hacia los niños, la violencia hacia los hermanos. Es muy común decir, yo no me hablo con mi hermano, yo no me interesa lo que le pase, ¿sí? Entonces es como empezar a trabajar esas situaciones dentro de la casa, porque claro, la muerte nos puede llegar en cualquier momento y va a ser muy difícil sobrellevar esas situaciones de fallecimiento de alguien cercano si a uno mismo le da el virus. Bueno, hay que empezar a evitar, si estamos hablando solo del virus, de esa propagación. Todavía vemos mucha gente en la calle que no debe estar en la calle, por ejemplo. No se ha tomado de manera consciente que esta es una situación difícil, ¿sí? Por más que el gobierno intente realizar acciones como las ha hecho de manera adecuada, uno ve en la calle que la gente está afuera lavando el carro, no utiliza protección, no se cuida, no le interesa la situación. Y a la primera pregunta, lo que te decía, o sea, somos nosotros ajenos a esto. Este virus a mí no me va a dar, a mi familia no le va a dar, yo no tengo nada que ver con esto. Esperemos no llegar. Como les decía, hemos un poco mitigado la propagación, nuestros niveles de infección han sido mínimos en diferencia a otros países vecinos como Perú, como el mismo Brasil. Chile también ha incrementado muchísimo el número de contagiados. Entonces es importante que nosotros primero nos demos cuenta que esta es una situación de verdad compleja, de verdad de difícil manejo, y que necesitamos, estar atentos a todas las recomendaciones que nos den las autoridades. Y desde casa, el lavado de manos. Mi doctor, una preguntita. Me surge por interno el profe José David Carauche. Si gusta, José David, ¿estás conectado? Hazle la pregunta al doctor, que es el especialista que te puede dar solución a esta inquietud. Mi doctor Carauche. Me parece que se le fue. Me está escribiendo por interno preguntando que hay una serie de, digamos, miedo generalizado que ha venido infundiendo a las personas. Se entiende las limitaciones de la movilidad, del espacio,
Pero digamos que muchas personas pues se han venido relajando justamente por eso, porque a medida que ha venido pasando el toque de queda, te están más preocupados por la multa del policía que realmente por la virosis, realmente porque se puedan llegar a contraer el virus. ¿Sí? Creen que las medidas de excepción y de cuarentena de parte de la alcaldía tienen más que ver con la sanción que viene detrás, desde la multa hasta la sanción penal, a la posibilidad real de contraer el virus. En ese sentido, pues él dice, en la localidad de Soacha, pues parece que la vida no se detuvo, sino que continuó. ¿Sí? Y en ese orden de ideas, la preocupación es qué pasaría si empieza a darse mañana o pasado mañana o en una semana se empiezan a dar los primeros síntomas, las primeras manifestaciones, digamos, ya puede ser de este virus o cualquier otro, porque cada persona que ha fallecido en el transcurso de esta semana, por razones X o varias, inmediatamente las muestran los vecinos como si fuera un resultado de la virosis actual, cuando realmente pudo haber sido por otras complicaciones distintas a la del virus. Llega la ambulancia al conjunto, retira a la persona porque pronto falleció, un procedimiento muy normal, no tenía el padecimiento, no tenían detectado, pero pues inmediatamente el comentario en vecino fue, ahí va el primer caso de coronavirus. En ese sentido, pues entonces, digamos, se ha utilizado es el miedo como forma de pedagogía, ¿sí? Y lo que su merced decía, es lo que resulta preocupante, porque entonces pareciera que tuviéramos que necesariamente mostrar la pedagogía del miedo para que la gente hiciera caso. Es que es correcto, mira, nosotros ¿por qué usamos el cinturón de seguridad en el carro? Nosotros usamos el cinturón de seguridad en el carro para evitar que nos multen, para que no nos pongan una multa, pero son muy pocas las personas que se ponen el cinturón para decir, ocurre un accidente y eso me puede salvar la vida. No puedo yo decir si es algo social, si es algo cultural, hay muchas investigaciones, si es por ser un país tercermundista, si es por ser Colombia, si es por ser Latinoamérica, porque pues ya estamos viendo con este virus que, por ejemplo, muchas personas en Europa tampoco tomaron conciencia y siguieron saliendo, siguieron yéndose de farra a restaurantes, a bares, y miren cómo van en este momento en número de contagios y en número de muertes. Nosotros espero que esta situación del virus para el mundo entero pueda ser, digamos, como esa respuesta que el mismo mundo nos da para decir, hey, seres humanos, necesitan ponerse las pilas, necesitan saber que somos nosotros débiles y que algo tan pequeño y algo tan microscópico, miren cómo viene a hacernos daño y cómo puede acabar con la humanidad. Es importante que nosotros tomemos conciencia y seriedad en esto. Como les decía, hay mucha gente en las calles, hay mucha gente desprotegida y el gobierno, insisto, creo que ha hecho lo que ha tenido que hacer, pero es muy difícil manejar la masa. La masa, en algunos textos dicen que la masa es bruta, la masa es ignorante, porque ¿cómo la puede manejar? Siempre estamos apuntando a culpabilizar al gobierno y a nuestros mandatarios, que ellos son los que no hacen las cosas bien, que ellos son los que nos tienen como estamos, pero realmente somos nosotros. Si no empezamos desde el colegio, desde la universidad, a inculcar, digamos, pedagogías para el propio autocuidado, para nosotros enseñarle a nuestros niños que deben pensar cómo hacer bien las cosas, no solo de una manera productiva, porque pues creemos que el colegio y la universidad nos sirve única y exclusivamente para nosotros poder conseguir un trabajo y ganar plata, ¿sí? Y no para nosotros decir, hey, nosotros somos muy vulnerables como seres humanos. Y algo tan pequeño, miren los estragos que está causando. ¿Qué nos va? Y miren, nosotros no hemos llegado al pico de contagio. Esto se va a poner peor si seguimos nosotros incumpliendo las recomendaciones que nos están dando las autoridades, ¿sí? Un hermano mío está en España, él es médico de España y él dice, Camilo, por favor, algo que se pueda hacer en Colombia para evitar esta situación en la que nosotros nos encontramos en este momento, porque la gente sigue en la calle, porque la gente sigue incumpliendo con la norma. Este virus se contagia de manera rápida en el aire. Antes se decía que en el aire duraba 3 horas, ahora están hablando de 6 horas. Están hablando que los virus, por ejemplo, en superficies como el hierro o como los tubos que hay para uno sostenerse en el Transmilenio puede durar hasta 3 y 4 días aproximadamente. Entonces, nosotros no somos precavidos y nosotros no utilizamos las medidas que debemos utilizar para podernos proteger. Bien, mi doctor,
doctor, perdóneme que le interrumpa. ¿Ya se encuentra el profe Carabuche? ¿Ya te encuentras vinculado? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, ya puedes formularle. Con esta pregunta damos terminación de la intervención del doctor Camilo Vera, y pues entonces vamos a intentar nuevamente contactar a la doctora Isabel para que nos cuente, nos dé su punto de vista. No se preocupe, mi doctora, que por la magia de aquí de nuestro editor, logramos, después cogemos la parte de la entrevista y la ubicamos en la parte donde debería estar, que es después del lado de los empresarios. Entonces no se afane por eso, entendemos las dificultades que hay técnicas. A algunas personas pues les resulta más fácil la conexión, a otras personas pues les ha resultado más complicada. Como se dan cuenta, pues estamos con el ingeniero Adrián Rossi en Cartagena, estamos con el profe Rafael Cepeda acá en Bogotá, estamos con la doctora Carmen Cecilia desde la Universidad de Medellín, y pues están los diferentes panelistas, algunos están hablando desde Bogotá, otros desde afuera, y pues entonces eso obviamente dificulta el que varios equipos enlazados se puedan mantener en el mismo lapso de tiempo que todos estamos. Por esa razón les pido mil excusas a la audiencia, pero vamos a hacer el último esfuerzo para que la doctora Isabel nos dé su valioso punto de vista, pero no queríamos dejar ir al doctor Camilo sin que las preguntas que estás haciendo por interno, mi profe, se las formule si él nos puede dar respuesta, ¿vale? Vale, muchas gracias, profesor Rafael. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por sus intervenciones muy valiosas, pero a mí me genera varias preguntas, ¿no? Una de las inquietudes que me genera ahora, hablando de la pedagogía llamémosla así, esta pedagogía del miedo generada por el coronavirus, es cómo le hace frente la naturaleza humana a esta situación de angustia que vive el ser humano, ¿no? Recordemos que el ser humano siempre ha estado en esta situación de angustia, y ahora, al llegar este nuevo virus, se ve una nueva sensación de angustia, una nueva sensación de miedo. La pregunta vendría a ser, ¿cómo nos enfrentamos o cómo podemos deshacernos de esta naturaleza humana frente a estas angustias que nos genera cada crisis que venimos, ¿no? Es que venimos de una crisis tras otra, tras otra. Colombia ha sido azotado históricamente por una serie de enfermedades, así rápidamente de las que nos acordamos: chikungunya, la gripa aviar, el H1, en fin, que nos han llevado a un punto de crisis, al punto de aceptar y decir, esta es una de más, esta es tan solo una de las muchas que van a venir, porque ese es un poco el comentario del común que encontramos. Sí, mira, tenemos primero que la novedad al ser humano le da mucho miedo. Todo lo que es nuevo para el ser humano y que causa incertidumbre, entonces infunde el miedo en las personas, y como no hay ninguna reacción porque estamos acostumbrados a que hagan las cosas por nosotros, es decir, esperemos a que allá el gobierno, los científicos, los que saben, nos solucionen el problema y nosotros hacemos las cosas como si no pasara nada, ¿sí? Ahora bien, esto como sea, a través de redes sociales y a través de toda esta tecnología que permite conocer las situaciones de otros países, las situaciones de otras regiones, y bueno, decimos nosotros, hay muchos muertos en España, hay muchos muertos en Italia, ahora hay bastantes muertos en Brasil. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Como les decía inicialmente, informarnos bien. Informarnos bien para tener claridad de lo que está pasando y qué es lo que nosotros podemos hacer desde nuestras casas y desde nosotros como unidad para poder mitigar y para poder evitar la propagación del virus. Segundo, es hora de que dejemos de ser egoístas. El egoísmo es lo que hace que nosotros veamos las situaciones problemáticas, si no nos tocan directamente, como algo ajeno a nosotros y algo que no nos corresponde, ¿sí? Si nosotros dejamos de ser egoístas y nos damos cuenta que lo que le pasa a mi vecino me puede pasar a mí, y que yo también puedo ser parte de la solución para que ese vecino que está en dificultad pueda salir de esa situación, en ese momento nosotros como humanidad podríamos dar una respuesta adecuada a estas situaciones de crisis que no solo van a quedar en esta situación del virus del COVID-19, sino en otras que vienen a futuro. Estamos hablando de la contaminación del ambiente, de la contaminación del agua, de la extinción de muchas especies vegetales y especies animales, de la contaminación ahorita, un problema que nosotros tampoco hemos querido aprender y tampoco hemos querido
ser parte de la solución, como el del ambiente, por ejemplo, aquí en Bogotá, en donde si no fuese por esta situación de aislamiento preventivo, entonces seguirían en alarma todos los sensores en cuanto a digamos, la contaminación ambiental. Es importante que dejemos el egoísmo, que empecemos a pensar en el otro como una persona, como mi hermano, en el que yo puedo hacer algo para ayudarle, y también nosotros empezar a implementar pues todas esas recomendaciones que nos hacen desde el gobierno nacional. No puede ser posible que nosotros como seres humanos y como sociedad, si no nos imponen algo a las malas, si no hay un castigo, si no hay una sanción, si no hay una multa, no vamos a hacer caso. Pues ahí es donde está la solución a todo este problema. Y claro, la novedad, mi doctor, si salgo, señor. Mi doctor, qué pena con su merced. La profe Andrea está que se muere por hacerle una pregunta, entonces, relacionado con eso último que usted está comentando. Entonces, profe Andrea, ya ya puedes habilitar el micrófono y puedes formular la pregunta. Mi profe Andrea. Sí, buenas noches, Camilo. Buenas noches a todos los panelistas. ¿Cómo están? Es para mí un placer estar en este momento y de verdad es muy importante. Ya más que una pregunta, es como un llamado de atención a todos. Es una reflexión, porque yo estaba escuchando de manera muy consciente todo lo que decía Camilo. Y es verdad, nosotros no estamos ayudando desde la academia a formar una conciencia diferente en todas las personas, y estamos viendo que esta crisis está afectando a todos los estratos sociales, a todas las personas, y de todas maneras la gente no entiende. No sabemos si quieren ver a alguien de su familia muerta con un problema peor para que puedan entender. Entonces a mí sí me sorprende que tenemos la tecnología, lo que hablábamos la vez pasada, tenemos la tecnología para tantas cosas, pero la usamos es para hacer memes, para reírnos, para solamente hacer cosas que no, en este momento no vienen al caso, y deberían ser un poco más conscientes de lo que está sucediendo. Entonces a mí sí me gustaría que todos los académicos levantáramos nuestra voz en todas nuestras universidades y de verdad se generen estos espacios para que la gente tome conciencia y los estudiantes no pregunten solamente, ¿vamos a tener clase dentro de 2 días? ¿Será que sí podemos ir a clase mañana? Sabiendo, o sea, parece que no estuvieran informados. Entonces tenemos graves problemas porque no nos está sirviendo de nada la tecnología, porque no estamos escuchando noticias, no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces ese es mi llamado de atención, o sea, quisiera que todos los académicos nos pusiéramos en ese plan. Mi profe Camilo. Sí, señor, sí, tiene toda la razón. Si nosotros como docentes o sea, nos salimos un poco de la línea de enseñar la parte teórica en relación a un instrumento o algún arte en específico, la parte humana se está perdiendo mucho. Tenemos que enseñar a las futuras generaciones a dejar de ser egoístas, a pensar en sí mismas, al autocuidado, al cuidado de la naturaleza y al cuidado de todos nosotros como sociedad en general. Bien, para todos, les voy a dar el agradecimiento. Vamos a cerrar la presentación del día de hoy. No solamente nos quedó faltando la entrevista con la doctora Isabel, parece que tiene problemas de audio, tiene problemas de conexión, entonces voy a hacer la entrevista por separado. Mi doctora Isabel no se vaya a desenlazar, que yo ya procedo a eso, pero quería hacer lo que no pudimos hacer la vez pasada. Saber cómo están pasando cada uno de ustedes muy rápidamente, en 10 segundos, cómo están viviendo la crisis, cómo la han estado superando. Hay personas que no nos han hablado y pues no quiero que me acusen nuevamente, como pasó el domingo, que fue que los corté y me despedí inmediatamente, sino pues cederle la palabra para que todos tengamos la oportunidad de hablar. Mi doctora Clara, desde Cúcuta, ¿cómo están pasando ya la crisis? ¿Cómo su merced allá en su medio, con su familia, con sus estudiantes, con sus actividades diarias? ¿Qué les han dicho? ¿Qué han evidenciado? ¿Qué han podido capturar? Cuéntenos a nosotros acá en Bogotá, que estamos acostumbrados al frío, pero usted es tierra caliente, cuéntenos qué novedad se está presentando. Buenas noches para todos los panelistas. Mi nombre es Karen Bayona y estoy aquí desde la ciudad de Cúcuta.
Sí, profesor Rafael. A ver, acá la situación está muy complicada, sobre todo por la invasión de los venezolanos, ¿verdad? Aquí la mayoría de las empresas, pues como todos bien saben, todos cerraron. La mayoría los mandaron a vacaciones. Les dijeron que pues les adelantaban las vacaciones y le dijeron le pagamos estas vacaciones, les amortiguamos otro sueldo. Ya, si la epidemia continúa, ya nos vamos a declarar en bancarrota y ya no tendríamos ninguna obligación más con el empleado supuestamente. Era lo que decía uno de los panelistas. Cosa que son despidos injustificados, pero pues las empresas se están agarrando que como no se está produciendo, no tiene cómo sostener a los empleados, ¿verdad? En cuanto a las personas independientes, dado caso una familiar mía, mi hija, ellos tienen negocio propio, ellos les tocó cerrar el negocio y están con los ahorros de los meses pasados. De esa manera se pueden solventar. Mientras que pasa todo este tema de la cuarentena. Yo también tenía una pregunta en el panel y también ellos les pasaron una carta a la arrendadora para que por favor les haga un descuento, sean conscientes de la situación que estamos viviendo acá, que Cúcuta es una de las ciudades muy golpeadas porque Cúcuta vive de Venezuela. Tristemente, Cúcuta vive de Venezuela y si Venezuela no se mueve, Cúcuta no se mueve. Entonces, en ese sentido, sí estamos muy golpeados por los venezolanos, aparte de que los venezolanos están exigiendo muchas cosas que el propio gobierno ni siquiera nos da acá. Y ha sido muy tenaz esta situación porque la gente acá trabaja muy independiente, pero a raíz de toda esta situación, pues la gente que le ha tocado buscar sus ahorros, pero se va a llegar un tope al cual la gente acá misma ha estado diciendo que si no se soluciona esto de aquí a unos 2 meses, no sé si vamos a vivir la misma situación de Venezuela y vamos a tener que correr para otros lugares. Esa es la situación acá, profesor. Claro. Mi doctora, que conste que yo me he abstenido solamente de formular las preguntas que habíamos acordado en las reuniones previas, pero no significa que no tenga mi ante de participación. Le agradezco que me haya dado los últimos 2 minutos de interferencia pues, para poder dar mi punto de vista. Primero, pues, reuniendo, como dice el doctor Camilo, hay que informarse, no se puede capturar todo tipo de fake news y asumirlos como ciertos, porque eso genera pánico, de pánico que ya existe. Sí. O sea, hay un pánico real, de una acción real, de una amenaza real, pero si además de eso empiezan a seguir fake news y empiezan a seguir ciertos comentarios, como pasó el día domingo, que supuestamente les iban a dar un mercado con unos bonos y demás, que no era cierto, porque no estaba autorizado por la alcaldía, porque tiene que tener una logística previa, porque debe ser una convocatoria pública, porque debe ser anunciado en forma oficial, no puede ser el voz a voz. De esa manera, pues entonces la gente va incurriendo en lo que nosotros llamamos el efecto FOMO, ¿no? Que es para dónde va la gente, pues yo imito las cuestiones que hacen los demás. Si los demás se abalanzan a los supermercados a comprar papel higiénico, yo también lo compro, porque pues por algo lo están comprando los demás. Recordará mi profe Carabuche que en la intervención que hacíamos en tu institución traíamos una anécdota de Gabriel García Márquez, la abuela que se levanta una mañana pensando que va a pasar algo malo y se empieza el voz a voz a correr de la nieta a la tía, a la sobrina, al vecino y así sucesivamente hasta que la gente decide, propia del estrés, propia de la ansiedad, termina yéndose del pueblo y ella la última en salir del pueblo y dice, yo les dije que iba a pasar algo y lo que pasa en el pueblo es que se quema el pueblo y todo el mundo se abandona la ciudad. Ese es el problema del fake news, ¿no? Eso digamos en primera relación. En segundo, pues sí, una ciudad fronteriza como donde usted habita, pues depende de su comercio con los vecinos, ¿cierto? Y depende de la moneda de cambio y depende de las actividades comerciales que acá hemos explicado y la preocupación del sector empresarial pues está puesta. Prometo en una próxima oportunidad poner de antemano la experiencia o la expectativa del sector trabajador y labriego como nosotros
pero digamos, ellos están preocupados por exactamente lo mismo. Nos están exigiendo pagar las deudas, pero no tenemos los ingresos que veníamos acostumbrados a tener porque no hay producción. Estamos todos en las casas. No es un acto de inconsciencia, es un acto de sobrevivencia, ¿cierto? Y en esa medida, pues entonces uno entiende la postura del empleador. El hecho de que sea una ciudad fronteriza pues genera mayores dividendos en la informalidad que en la formalidad, y por eso se entienden esas cifras macroeconómicas donde mucha gente esté metida en los sectores informales. Sin embargo, hay que destacar 3 tipos de cosas. La primera de ellas, lo que nosotros entendemos como ayudas al extranjero o ayudas al venezolano es un programa de la ONU y no un programa del gobierno nacional. El segundo, nosotros entendemos que hay una crisis de la empleabilidad independientemente de la noción de que hayan foráneos o no en Colombia. Entendemos que llegó un fenómeno nuevo, y ese fenómeno nuevo ha venido desplazando el sistema laboral interno, porque los antiguos empleados que se daban a obras o a trabajos de obra o labor, pues empezaron a ser contratados por personas que no eran nacionales. Y eso obviamente, lo mismo que en cualquier nación, en Estados Unidos, en Francia, con Jean-Marie Le Pen, no solamente con Donald Trump, ahorita actualmente en Estados Unidos, sino también en estados que se dicen pluralistas, como España, como Francia, como Inglaterra, pues da la misma reacción. Si esta persona no es de acá, ¿por qué tiene que tener preferencia o prevalencia sobre mi condición social? ¿Cierto? Esas son respuestas de orden sociológico, por eso nos interesaba la intervención del doctor Camilo, porque lo que viene de afuera nos da miedo, lo que viene de afuera nos genera cierto rechazo, porque nos genera cierta expectativa, porque cambia la forma como yo estoy viendo el mundo, ¿no? La estructura se cambia como la forma estructural en que yo me desenvuelvo en una comunidad. Yo, pues, digamos, te agradezco tu comentario. Te prometo que en la próxima vez no vas a ser la última, sino que te vamos a poner desde primeras para que su merced nos haga las preguntas a bien al lugar. Y pues no sé si me falta algún otro compañero por mencionar, algún otro compañero desea intervenir. Si no, pues entonces damos por terminado la presentación del día de hoy. De parte mía les agradezco mucho. La vez pasada nos demoramos 1:19, esta vez nos demoramos 1:45. O sea, extendimos media hora más porque éramos más personas participando. Esperamos, si les parece bien por interno, cuadramos cuándo sería la siguiente ocasión. Yo recomiendo que no sea entre semana. Nos fue muy bien el domingo porque no era hora pico y porque la gente no tenía otras actividades que hacer. Entre semana, pues te vamos a tener el problema de que hay otras actividades empresariales, laborales, estudiantiles, demás que hacer, y me parece pues que los fines de semana es el sitio habitual. Entonces, esa es una sugerencia mía, de parte mía, desde la ciudad de Bogotá, desde la fría ciudad de Bogotá. Les agradezco mucho a todos los compañeros en Cúcuta, a mi doctora Clara, al ingeniero Adrián Rossi en Cartagena, a todos los que nos están acompañando en la región del Cundinamarca, a todos los estudiantes míos de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, mejor conocido como la ETIT, a mis profes de la Universidad San José, a mis profes de la Universidad de Cartagena, a los profes de la Universidad de Pamplona, que veo que son 2, 3 que están enlazados, e intuyo que deben haber varios estudiantes en el mismo. Les agradezco mucho. Esto es permitible. Yo prometo analizar lo que ustedes han sugerido, que cuando regresemos a la normalidad estas tertulias sigan. Prometo analizarlo, sino que son esfuerzos logísticos grandes. Tenemos casi 5 personas para hacer esta grabación y pues casi otras 3 más para hacer la sala de edición. Entonces, pues nos entienden que es un esfuerzo grande, conexión, grabación y edición, ¿cierto? Y pues eso nos toca también contar con algunos apoyos que de pronto extralimitan nuestra tecnología y demás. Por mi parte, les dejo el micrófono abierto para que el que se quiera despedir se despida, y una vez escucha a la última persona, pues entonces con gusto hago cierre de la conversación. Gracias, profesor. No sé, ¿nadie más se va a despedir? Listo, entonces damos cierre a la conversación. Agradecemos, profe Andrea, agradezco, profe Camilo, agradezco al profe Manuel, agradezco a los 2 empresarios que nos acompañaron, agradezco a Miriam allá en Montería, agradezco a todas las personas que hicieron posible que esta grabación saliera al aire, agradezco a Naín, agradezco a
a todas las personas allá en Cartagena que nos están también sintonizando. Es un esfuerzo grande y pues no me queda más que decir que nos vemos entonces en el transcurso de la semana. Gracias, chao. Hasta luego, bye.